balanceada consuma alimentos de todos los colores. Morado la remolacha, rojo la fresa y el tomate, naranja y amarillo banano y ayote, blanco arroz y tortilla. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Jaime Mañanelo en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos las gracias a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Y amigos, como lo dice la cortina de entrada, hoy es día martes de cada semana, de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana, La Voz Médica, el programa de la Unión Médica Nacional dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Así es que ustedes y nosotros tenemos una cita los días martes de cada semana con La Voz Médica, el programa de la Unión Médica Nacional, siempre aquí a través de Radio Centro en 96.3 FM para todo Costa Rica. Y para las personas que tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, le tenemos una solución, es muy sencillo, solamente ingrese a Facebook para que nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o en su teléfono. En Facebook búsquenos como Programa Radial Horizontes, la dirección completa es www.facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, esa es la dirección completa nuestra, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día usted vaya recibiendo audios, videos, noticias que nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, a nombre de todo el equipo del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, va publicando durante el día. Entonces ya lo saben, manténgase informada, manténgase informado. Facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, dele seguir, dele me gusta para que usted pueda estar informado durante el día. Y ahí Luisito les ha dejado un link, solamente le da clic a ese link y nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, desde su computadora,
su tablet o desde su teléfono celular. Así de sencillo. Les recordamos que promovemos la participación ciudadana. Nos encanta y agradecemos la participación ciudadana. Esto es un espacio de cultura ciudadana donde todos aprendemos todos los días. Bien, para que usted participe y haga sus reportes de sintonía, le ofrecemos el número de celular, el número de WhatsApp, el número de WhatsApp 83414142. Repito, WhatsApp Programa Horizontes, si no lo tiene, agréguelo ahí. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Ya lo saben, entonces cordialmente invitados a participar. Amigos, amigas, la semana pasada en el programa de La Voz Médica tuvimos la primera parte de la participación, un programa muy interesante que causó mucha expectativa, mucho interés. El tiempo no alcanzó y esa es la razón por la cual la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional nos envía a un representante para su espacio La Voz Médica hoy, al licenciado José Carlos Escalante Rubí, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional. El tema, infórmese sobre la Ley Marco de Empleo Público. Muchos noticieros, muchas noticias han venido hablando de la implementación de la Ley Marco de Empleo Público. Bueno, ¿cuándo entra a regir? Ya lo escuchamos la semana pasada, pero hoy lo va a recordar nuevamente el licenciado. ¿Cuándo entra a regir? ¿Cuáles son los alcances de esta ley? ¿Y por qué deberíamos estar atentos todos? Tenemos todavía bastante tiempo, hasta el 9 de marzo del 2023 está entrando en vigencia esta ley, pero hay que informarse. Como ciudadanos responsables debemos de informarnos. Esa es la intención de La Voz Médica, el programa de la Unión Médica Nacional, y le damos la bienvenida al licenciado José Carlos Escalante Rubí, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional. Bienvenido, licenciado José Carlos Escalante Rubí, gracias por estar con nosotros nuevamente en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días, don Edgar, buenos días a toda la audiencia. Es un gusto estar de nuevo por aquí y esperemos aprovechar estos minutos y les puedan ser de mucha utilidad toda esta información que vamos a compartir respecto a la Ley Marco de Empleo Público. Son las palabras de inicio del licenciado José Carlos Escalante Rubí. Él es abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional. Con él vamos a compartir y vamos a informarnos sobre la Ley Marco de Empleo Público. Licenciado, la semana pasada usted nos hablaba de que tenemos un año, esta ley fue aprobada el 9 de marzo, el 23 de marzo, no, el 9 de marzo del 2022 y entra a regir el 9 de marzo del 2023. Hemos tenido un año para informarnos adecuadamente, pero muchas veces se hablan algunas generalidades y no se habla en detalle. Quisiéramos escuchar por parte suya la información para aprender los que no somos abogados. Los que no somos abogados, aquí por ejemplo lo está saludando un colega suyo, un buen amigo de este programa, el licenciado Marco Badilla Chavarría, exdirector de la DIS, también abogado experto en temas de migración, quien fue director de migración también, dice, en sintonía desde Heredia, escuchando a la Unión Médica hoy, importante el tema como siempre, saludos a los amigos y la audiencia del programa Horizontes, licenciado Marco Badilla Chavarría, a quien le agradecemos el reporte de sintonía. Y ahora vamos a ir leyendo otros saludos que tenemos por acá. Espero que las personas tengan también algunas consultas, aportes de sugerencias, como es el caso de Hans Arroyo. Dice, buenos días, saludos a ustedes, bonito programa. Saludo de la licenciada saludo a la licenciada Catherine Brenner Rubí, en Escuela Astúa Pire, de parte de Hans Arroyo. Bendiciones. En Cariari de Pocosí. Gracias, Hans, por ese saludo. Jorge Ramírez dice, en sintonía del programa La Voz Médica, gracias por este espacio. El licenciado abogado Óscar Salas Porras, presidente de Canagro, Cámara Nacional de Agricultura Orgánica, excelente profesional, José Carlos, excelente profesional, dice su colega, el abogado Óscar Salas Porras. El doctor de la Universidad Nacional, doctor Juan Carlos Mora Montero, excelente el tema, don Edgar, los felicito, felicíteme a la Unión Médica, ¿ok?
Viene por acá algunos otros comentarios. Dice M. Gutiérrez, magnífico que le den continuidad. La vez pasada no nos alcanzó el tiempo. Felicíteme a la Unión Médica por este espacio. Sinceramente es muy importante para nosotros. Gracias. Dice por acá, vamos a ver también, don Jonathan Navarro Zúñiga, reporta sintonía. Vamos a ver, el buen amigo don Jorge, conocido como Coca, que está en sintonía, allá desde Gregal, está reportando sintonía. Gracias, don Jorge, conocido como Coca, por estar reportando sintonía desde Gregal, en la zona de Tres Ríos. Y ahora vamos a seguir leyendo algunos otros de los mensajes que ingresan. Licenciado, la palabra es suya para que usted nos ilustre y nos informe acerca de esta ley marco de empleo público. Le escuchamos con mucha atención y con mucho respeto aquí en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí es importante también tener un poco el contexto, ¿verdad? Esta ley entra dentro de un paquete de otras leyes, como por ejemplo la ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas, la regulación del teletrabajo, educación dual, etcétera, y esto, digamos, lo hace el gobierno para ir conteniendo un poco la situación económica que en años anteriores ha venido atravesando. Ok, esta ley, la ley de empleo público, consta de 50 artículos y 15 transitorios, como lo habíamos conversado. Va a entrar en vigencia el 9 de marzo del 2023. Habíamos dicho que cubre el nivel central, el poder legislativo, el poder judicial, la Caja Costarricense de Seguridad, la Caja Costarricense del Seguro Social, universidades, municipalidades, etcétera. Y a partir de eso, dentro de los temas que nos interesa muchísimo es aclarar, bueno, en qué se va a ver afectado directamente el funcionario de la institución, en qué se van a ver afectados los médicos. Hay un esquema porque se crean 7 familias de servidores públicos. Entonces, a partir de ahí, en sus artículos del 30 al 37, pues se definen los nuevos postulados del salario global. En ese sentido, hay un transitorio muy interesante que aplica en este caso, es el transitorio número 10, y es en cuanto a la gestión de la compensación, ¿verdad? Esto es fundamental por cuanto aquí vemos que hay una afectación directa a los funcionarios, ¿verdad? Entonces, me voy a permitir leer este punto en concreto, porque aquí sí hay un cambio interesante. Vemos el transitorio 11. Dice, las personas servidoras públicas que al entrar en vigencia de la presente ley devenguen un salario compuesto, se trasladarán al salario global. Entonces, esto es importante. La vez pasada lo habíamos comentado. El salario compuesto es el salario base más los componentes salariales. Lo define el artículo 5 de la Ley Marco de Empleo Público, el inciso T. El salario global se define en ese mismo inciso, en el artículo 5, el inciso V, y dice: el salario global es la remuneración o monto único que percibirá un funcionario público. Entonces, el salario global es un monto fijo. El salario compuesto, pues, es la base más los otros componentes. Entonces, el transitorio 11, lo que les decía, afectará en realidad a todos, porque lo que quiere hacer el Estado es tratar de ir igualando esas cargas salariales, pero entonces sí establece ciertas reglas. Entonces dice: las personas funcionarias públicas que al entrar en vigencia devenguen un salario compuesto, como sucede en la gran mayoría de los casos, porque la ley no entra en vigencia, se trasladarán al salario global de conformidad con las siguientes reglas. Entonces, hay en realidad son tres reglas. Quienes devenguen un salario compuesto menor al que le correspondería a la categoría, porque como les decía, estas familias de puestos se van a definir bajo una columna de salario global, y entonces en esa columna de salario global se va a indicar el puesto y la remuneración que recibirá la persona servidora pública. Esta columna salarial debe ser publicada en una plataforma
integrada de empleo público. Entonces, esto es importante por cuanto a la Caja, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa, pues sí se les está dando la potestad que estas mismas instituciones definan las escalas que van a tener estas familias de funcionarios, ¿verdad? Entonces, en el momento en que entre en vigencia la ley, como les decía, un funcionario que tenga un salario compuesto menor al que le correspondería por salario global, pues va a continuar recibiendo su salario en forma en que lo venía haciendo. Y podrá incrementarse el pago por concepto de anualidad, que en derecho le corresponda una vez que su salario compuesto iguale al monto que le correspondería bajo el esquema de salario global. Es decir, pues va a seguir recibiendo su salario hasta que llegue a esta modalidad de salario global, ¿verdad? Otra regla que establece la ley es quienes deben un salario compuesto mayor al que le correspondería por una categoría bajo la modalidad de salario global serán excluidos de cualquier incremento salarial. Entonces, eso es importante, es decir, aquí eso es lo que va a ir haciendo la ley gradualmente, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, sí se tiene que definir la escala salarial y esto se va a ir haciendo paulatinamente. A partir del 9 de marzo, la Caja tiene que irse preparando para que esto pues haya mayor claridad y no haya incertidumbre ni inseguridad. Es importante aclarar que los funcionarios que vienen teniendo su salario compuesto pues no se van a ver afectados hasta que la ley entre en vigencia y las reglas del juego pues estén un poco más claras por parte de la institución. Continúe, licenciado, le estamos escuchando con mucha atención aquí en La Voz Médica. Están ingresando algunos mensajes, yo les pido a las personas que vayan anotando algunas dudas o algunos comentarios y que nos los hagan llegar vía WhatsApp al 83414142 y luego, para no estar interrumpiendo al licenciado, vamos a leerlos en un solo momento, en un solo bloque. La idea es escuchar primero la exposición de manera que tengamos más claro la situación de lo que es la entrada en vigencia para el año 2023, para el mes de marzo del 2023, la Ley Marco de Empleo Público. ¿Tiene usted alguna duda? Claro. ¿Tiene algún aporte o comentario o sugerencia? Bueno, envíenos ese comentario, esa sugerencia, ese aporte al WhatsApp 83414142. Mientras tanto, continuamos escuchando al licenciado José Carlos Escalante Rubí, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional, hoy aquí en el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Continúe, licenciado. Otro punto que cambia es el tema de las vacaciones. La ley en su artículo 38 habla de que se dará el periodo máximo anual de vacaciones que podrá disfrutar el servidor público será de 20 días hábiles, los cuales no se podrán acumular más de 2 periodos de vacaciones sin perjuicio de derechos adquiridos. Entonces, esto es importante porque estamos hablando de que van a ser 20 días hábiles el periodo máximo que podrán disfrutar las personas funcionarias públicas, todo esto para los nuevos funcionarios. Ahora bien, el transitorio 13º establece que las personas servidoras públicas que previo a la entrada en vigencia de la ley posean derecho a vacaciones superior al tope establecido en el artículo 38 conservarán tal condición, pero no podrá aumentarse esta. Es decir, en la actualidad las vacaciones se regulan en el artículo 28, como todos sabemos, de la normativa de relaciones laborales, y estas vacaciones pues se dan según una escala, ¿verdad? De 1 a 4 años, 15 días hábiles, de 5 a 9 años, 22 días hábiles, y de 10 años en adelante, 30 días hábiles. Entonces, esto es importante por cuanto si el funcionario tiene más de 20 días, según el transitorio 13º, pues mantendrá esa cantidad de días. Eso sí, esta condición no podrá aumentarse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tiene 29 años de trabajar para la institución, tiene 22 días hábiles. Si cumple 10 años, pues aquí ya no podrá, digamos, pasar a los
a los 30 días hábiles, por cuanto ahí está poniendo esta limitación el transitorio 13º. Eso es otro tema importante que quería comentarles. Adicionalmente, hay un tema aquí que también podemos empezar a comentarlo, y es el permiso de paternidad. Creo que de aquí se van a surgir bastantes dudas, preguntas, pero bueno, el artículo 41 habla en cuanto al permiso de paternidad. Dice: los padres que tengan un hijo biológico o en adopción podrán gozar de un permiso de paternidad con goce de salario por un mes calendario, posterior al día de nacimiento o al momento de concretarse la adopción de la persona menor de edad. Esto va a empezar, como lo decíamos, a partir del 9 de marzo del 2023, y pues es una mejor condición a una licencia que está, digamos, ya aprobada en segundo debate, pero que no ha sido publicada en la Gaceta, que lo que está dando la oportunidad de dos días a la semana durante 4 semanas, es decir, prácticamente un permiso de 8 días, ¿verdad? Pero es importante tener en cuenta que esa ley aún no ha sido publicada en la Gaceta. Entonces tenemos esta licencia de paternidad que sería por un mes calendario, ¿verdad? Esto lo regula el artículo 41 de la ley. Uh-huh. Hay otra figura por aquí que vi que va a la mano también con un permiso remunerado. El artículo 39 dice: un permiso remunerado para reducir hasta en 1/3 la jornada laboral cuando se requiera cuidar a un familiar con enfermedad o discapacidad. La ley establece que se podrá otorgar este permiso remunerado hasta 1/3 de la jornada durante un periodo máximo de 1 año para que la persona servidora pública pueda cuidar a un familiar por consanguinidad o afinidad hasta en segundo grado con discapacidad por razones de enfermedad terminal o accidente. Pues lo que se quiere con este artículo es... ¿Por cuánto tiempo ahí, perdón? ¿Hasta por cuánto tiempo, licenciado? Sí, hasta por 1 año. Hasta por 1 año, correcto. Un año. Continúe, perdón. Eso es lo que se quiere es, pues habilita una ventana que antes no existía, ¿verdad? Lo que hace es que se reduce la jornada, y esto para que la persona se pueda cuidar tanto una persona con enfermedad o con discapacidad, y regula pues todo lo que es consanguinidad o afinidad hasta un segundo grado. Habla de persona por enfermedad terminal o accidente. Entonces ahí incluye algún accidente que pueda tener un familiar. Inclusive es interesante porque aquí también incluye, pues se podría incluir un adulto mayor, un pariente cercano, etcétera. Bueno, ese es otro tema que quería comentarles. Otro que también podemos recapitular, porque la vez pasada se comentó, pero sí es importantísimo, es el tema de las evaluaciones de desempeño y lo que ahora puede causar el que un funcionario obtenga 2 evaluaciones de desempeño menores al 70%. Uh-huh. Y exactamente, sí. Habla de un despido directo, ¿verdad? Esto es muy delicado, y a la misma vez es importante que lo repasemos, por cuanto es una amenaza, ¿verdad? Habla del artículo 21 en la normativa, y será causal de despido inmediato aplicar a toda persona servidora pública 2 evaluaciones de desempeño consecutivas inferiores a una calificación del 70%. Obviamente se debe haber agotado el procedimiento de impugnación de la calificación, y además se le debió de haber brindado un plan remedial al funcionario, que si bien es cierto se le brindó, que se le dio el plan remedial, pero aún así
mantuvo esa misma calificación de 70% y eso le generará una causal de despido inmediato. Esto también lo comentamos, y es el hecho de que, bueno, ¿cuál es el objetivo de la evaluación de desempeño? Medir, evaluar cómo se está desarrollando la actividad entre el funcionario y el servicio público que presta. La idea es ver oportunidades de mejora, y por eso se hace el señalamiento del plan remedial para que haya un cambio en ese sentido. Aquí también dentro de los transitorios, específicamente en cuanto a este punto, es muy valioso tener en cuenta el transitorio tercero, por cuanto en ese transitorio se indica que los procedimientos administrativos y gestiones de despido iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley continuarán su trámite con las reglas que estaban vigentes. Es decir, si un funcionario, por ejemplo, digamos, la ley no entra en vigencia y obtiene 2 calificaciones inferiores a 70, eso y le aplicaron el plan remedial, pues eso no podría ser causal de despido, ¿verdad? Aquí hay que tener en cuenta la fecha en que la ley va a entrar en vigencia, por cuanto a partir de ese momento empezarán a aplicar ciertas reglas para ubicar un poco el contexto de la aplicación de la ley en el tiempo. Permítame que le agregue aquí un comentario que me acaba de llegar casualmente y va de la mano con lo que usted acaba de mencionar. Nos dice por acá, licenciada Loría, dice: hola, buenos días, los felicito por el programa, voy en el vehículo escuchándolo, soy la licenciada Loría, el transitorio 14º, vamos a ver, dice, es muy importante, bueno, es que nos pone, es muy importante, y me parqué para escribirlo, bueno, ahora sí ya lo entiendo, dice, el Tribunal Administrativo del Servicio Civil se mantiene durante 2 años después de la entrada en vigencia de esta ley para que puedan dar trámite a los casos que tenían en sus manos. Esto es importante destacarlo, ya que es una ley que no va a entrar de golpe. Los felicito, sigan adelante y yo continúo en mi camino rumbo a tribunales, dice, trabaja en el Poder Judicial. Gracias, licenciada, por este comentario que nos envía, y ahora sí, a seguir manejando tranquilita. Licenciada, no sé si usted quiere referirse a este comentario de su colega. Sí, claro, bueno, agradecerlo, en realidad es muy atinado el mismo, por cuanto, digamos, dentro de los médicos que nosotros defendemos en la Unión Médica Nacional están médicos del Ministerio de Salud. Ajá. Entonces, estos médicos, pues, les aplica todo el régimen del gobierno central. Entonces, por ejemplo, cuando se quiere aplicar un despido, en este tipo de casos, ya cuando estamos hablando de despido, el asunto pasa al servicio civil, ¿verdad? Y la última decisión, ya cuando ya sube en la última instancia, pues es el Tribunal de Servicio Civil que determina si aplica o no el despido. Que quedará vigente 2 años, entonces, para que no queden en el vacío. Exacto, dice, los miembros del Tribunal Administrativo de Servicio Civil se mantendrán en la misma condición durante 2 años después de entrar en vigencia de la ley, a efectos de que los casos que se encuentren en trámite se gestionen con base en la normativa vigente. Exactamente, es un comentario, pues, que complementa, me parece muy atinado. Muy bien, permítame, licenciado José Carlos Escalante Rubí, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional, ir a una pausa que nos dice nuestro compañero Jaime que estamos listos para la pausa, y retornamos en breve aquí en Horizontes, hoy martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Veamos 3 ejemplos de maltrato al ciudadano. Una empresa sufrió un incendio y entre edificios y mercadería perdida que no tenían seguro,
se quemaron 2 o 3 vehículos sin estrenar que sí estaban asegurados, ya que pagan millones al INS por la flota que tienen. No quedó oficina, expedientes, computadoras, nada, y duraron más de un mes para medio reconstruir información. Al presentar el reclamo por el seguro de los vehículos quemados, la respuesta institucional fue que tenían plazo limitado para denunciar y al fallar en eso no se acepta el proceso. ¿Cómo se sentiría usted? Otro caso con una funeraria con quien una familiar firmó un cargo automático, dejando claras las fechas de rebajo, ya que ella es de presupuesto ajustado pero muy ordenada. Pues no, lo acordado no vale. Le rebajan cuando les parece. No importa si con eso le complican con los gastos de la quincena. Y de último yo, que acepté hace años un seguro de desempleo con aseguradora privada por cargo automático. Al ser una cuota muy baja, olvidé eliminarla al jubilarme. Fue al ver un cobro por 8 o 10 veces la suma inicial que me llamó la atención. Aclararon que por ser de la tercera edad cobran muchísimo más. Eso nos pasa por llegar a viejos, pero actuaron sin aviso, a buen gusto de ellos y fuerte disgusto mío, para que me devolvieran esa cuota y quitaran el innecesario seguro. ¿Y usted? ¿Tiene seguros y cargos automáticos? Pues revise, de pronto lo están sangrando. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Para una alimentación variada, natural y balanceada, consuma alimentos de todos los colores. Morado la remolacha, rojo la fresa y el tomate, naranja y amarillo banano y ayote, blanco arroz y tortilla. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Retornamos a La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Hoy compartiendo el conocimiento con todos nosotros, el licenciado José Carlos Escalante Rubí, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional. Realmente muy interesante, hay que escuchar al que sabe, un profesional en leyes, en este caso especialista en el área laboral, donde nos viene a informar por parte de La Voz Médica sobre la ley marco de empleo público. Muchísimas gracias a todos los que están enviando sus comentarios a través del WhatsApp 83414142. Le dice la doctora María Alejandra Arias Calvo, un saludo especial para los amigos de Horizontes y al licenciado Escalante, es excelente profesional. Gracias, doctora, por tomarse el tiempito por enviarnos ese mensaje. Don Dani Quiroz nos reporta sintonía desde Miami, un tico que está constantemente entre Miami y Costa Rica. Dice aquí, lo estoy escuchando a través de la página Dani Quiroz. Gracias, Dani, por estar en sintonía. Dice otro mensaje por acá, vamos a ver, tenemos varios mensajes por acá. Dice Badilla dice, me gusta el programa, me parece sumamente interesante, es una forma de vamos a ver, debe ser de informarnos, así es como todos aprendemos. Esto es Cultura Ciudadana, los felicito, muy bien. Saludamos al licenciado Carlos Rodolfo
Abarca Picado, dice muchos saludos, un gran programa. El Departamento Legal de la Unión Médica Nacional se destaca por tener excelentes abogados, no lo dudamos, así es, definitivamente. Saludamos a Alberto allá en Opala, que reporta sintonía, hasta Opala llega la señal nuestra, ahí estamos enviándole saludos. Doña Marielos Robledo reporta sintonía, dice excelentes sus invitados, muchas gracias. Melvin desde Ciudad Quesada, reportando sintonía, saludos a todos. Ismael dice, vamos a ver qué nos dice Ismael. Estoy conectado desde Alajuela, dice Ismael Guerrero. Gracias, don Ismael. Jorge Ramírez, don Edgar, invitado, las instituciones públicas tienen reglamentos, ¿son válidos o basados en la Constitución política? Muchas gracias. Dice, es una pregunta de don Jorge Ramírez. Y ahora sí los había dejado por aparte, los saludos de... Hasta el momento no tenemos consultas de centros hospitalarios, pero sí están reportando sintonía. El Hospital de Niños, Hospital Nacional de Niños, reporta 3 veces la sintonía. Gracias a los amigos, seguramente están en diferentes departamentos. Gracias y un saludo para toda la gente linda del Hospital de Niños que está en sintonía. Igualmente el Hospital Tony Facio, que nunca nos falla, Hospital Tony Facio en Limón. Senasa, estamos en sintonía. Saludos amigos de La Voz Médica, gracias amigos de Senasa. Vamos a ver, el Escalante Pradilla, esto es en Pérez Celedón, están en sintonía. Hospital de San Carlos también en sintonía. Y dice la Clínica Jerusalén, estamos en sintonía. Bueno, ahí hay médicos también, unos estarán trabajando ahora ahí, en la tarde van al Seguro Social, etcétera, etcétera, a laborar, porque los médicos comparten muchas jornadas. Saludos a la gente de la Clínica Jerusalén. Hospital Materno Carit, dice el Hospital de la Mujer, estamos en sintonía, los felicito, excelente la explicación que está haciendo el licenciado. Y ahora vamos a seguir con otros saludos. Recuerden enviarnos sus saludos a través del WhatsApp 83414142. Licenciado, había una pregunta que tengo por acá, vamos a ver, la había dejado por aparte, un momentito por favor, porque me llamó la atención, y es en cuanto a, ya aquí por aquí está, es en cuanto al tema de los salarios. La ley pretende unificar los salarios en el paso del tiempo. Es la pregunta que hace un amigo acá que nos dice que nos reservemos su nombre. Dice, la ley marco de empleado público pretende establecer un solo salario para todos los médicos según la categoría. ¿Es esto cierto o estoy equivocado? Esa es la pregunta que nos dice el amigo que nos dice que nos reservemos su nombre. Le escuchamos, licenciado. Sí, muchas gracias. Bueno, la ley lo que introduce directamente es el tema del salario global, ¿verdad? Entonces, como les decía, en el plazo de 10 meses, estos salarios globales, la caja los tiene que definir, digamos, a partir de entrada en vigencia, la ley tiene 10 meses para definir estos salarios globales. Entonces, por ejemplo, quienes reciban un salario inferior a este salario de referencia, ¿verdad? O al salario global, pues conservará el salario compuesto, hasta que por anualidades alcancen al segundo. Entonces eso va a irse, digamos, graduando. Y lo otro también es que entonces, digamos, el salario, en este momento, el salario compuesto, ¿verdad?, es mayor al de referencia. Entonces ahí, digamos, se va a quedar, y progresivamente, por ejemplo, cuando esto cambie, porque por ejemplo la ley sí establece en sus transitorios, inclusive habla de el incremento a la vida. Por ejemplo, las personas servidoras públicas sin distinción de montos estarán excluidos de incrementos salariales por costo de vida siempre que se mantenga. Bueno, hay una regla que es una previsión que habla de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, que en ese sentido es si el déficit del Estado se mantiene en tal porcentaje, pues no va a haber una variación. Si eso cambia, pues evidentemente sí. Entonces, la ley pues no es tan clara, ¿verdad? Pero sí es importante que se tenga en cuenta de que van a tener que aplicarse
estos espacios transitorios, por cuanto en el punto B también habla, la ley dice, quienes devengan un salario compuesto mayor al que correspondería al de referencia, pues dice, serán excluidos de cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien de conocimiento de incentivos, hasta que el monto por concepto de salario global sea igual al salario compuesto que recibía. Entonces, vamos a ver, quienes tengan salarios compuestos mayores al de referencia, pues lo que dice es que serán excluidos de cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien reconocimiento de incentivos. Entonces, eso sería como la afectación. La idea es que puedan llegarse a equiparar en un determinado momento, pero en cuanto a este tema de la remuneración, sí hay que verlo con mucho detenimiento, con mucha lupa, por cuanto pues la ley tampoco es que es clarísima, y también, por ejemplo, si quedan algunas dudas en el tapete. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué riesgos se corren al tener personal remunerado con un salario menor al definido en la escala respectiva? Entonces, y otra duda también que yo me he cuestionado es, ¿qué pasará con las personas que reciben un salario global menor o mayor al que se definía? Correcto. O sea, son digamos, dudas que saltan a la luz de esta situación, pero por lo menos sí queda claro que la naturaleza es que eventualmente se puedan ir equiparando esas cargas, esos salarios, inclusive porque la ley sí habla de que a igual trabajo, igual remuneración, ¿verdad? Como les digo, esto tiene que irse definiendo, la caja tendrá 10 meses a partir de que entre en vigencia la ley para que se puedan definir estos salarios globales, y progresivamente las unidades de gestión de recursos humanos tendrán que ir viendo cómo aplican estos transitorios, teniendo un control de quienes ya están con salario global, quienes con salario compuesto, y cómo se van a ir tratando de equiparar esas remuneraciones. El doctor Retana nos hace una consulta, dice: buenos días amigos, felicíteme por favor a la Unión Médica, soy el doctor Retana. Explíqueme por favor si en caso de jubilación se va a recibir el monto que establece el Código de Trabajo, 8 años, o si de acuerdo a algún tipo de negociación se puede recibir más de los 8 años. ¿Me podría repetir la pregunta, si es amable, por favor? Sí, cómo no. El doctor Retana lo que dice en síntesis es que en caso de jubilación, si me imagino que es a la hora de la liquidación lo que él se refiere, si se reciben los 8 años o si por algún tipo de negociación, me imagino que se refiere a algún tipo de convención colectiva o algo así, si se puede recibir más aún entrando en vigencia la ley marco de empleo público. Sí, bueno, muy valiosa la pregunta, y esto es un tema que sí se afecta, por cuanto inclusive la ley, dentro de lo que se viene a regular con este tema es que lo de las convenciones colectivas se establece que ya no es posible negociar salarios, incentivos, pluses y otras compensaciones que afectan el presupuesto nacional, o inclusive cuando sean contrarios a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, pues deberá de aplicarse el régimen que está vigente, ¿verdad? Que en ese sentido la ley sí es tiene ciertas negativas o viene a limitar un poco el tema de las convenciones colectivas. Y si hay alguna convención, esa es una pregunta ya mía, una duda que me salta, sí. Quizás además de un oyente también le queda la misma duda, si hay alguna convención que esté vigente, queda eliminada esa convención y se trabaja conforme a lo que es la ley marco de empleo público. Pues la convención, la convención va a tener ese límite, ¿verdad?, que establece la legislación. Eso sí, la convención tiene que ser denunciada por los jerarcas para ver de qué forma eventualmente digamos, hay alguna afectación, ya sea a la ley o a la Constitución, pero sí tiene que ser denunciada por el jerarca respectivo. Okay.
Desde la clínica Carlos Durán nos hacen una consulta. No sé si usted va a agregar algo, licenciado, perdón. Sí, no, quería agregar que pues la ley de incentivos médicos, la 6836, pues esa no está derogada, ¿verdad? Jamás. Y esa ley pues lo que establece son las bases mínimas de los componentes de los médicos, ¿verdad? El salario base, entre otros los pluses salariales. Entonces, nosotros desde la Unión Médica vamos a estar muy vigentes, muy pendientes y alerta de que no vayan a haber afectaciones a esta ley y que cualquier eventualmente rebajo o cuestión que se le notifique a los médicos, pues se les tiene que informar, se les tiene que dar el traslado correspondiente, y en ese sentido pues vamos a estar muy alertas porque desde la Unión Médica tenemos todo un equipo, hay toda una estrategia personal. Tenemos excelentes abogados y además también contamos con un asesor financiero, el licenciado Gardner, que nos manda un cordial saludo, en el sentido de que él también nos ayuda en la parte esta numérica, siempre a verificar que estos montos que a veces se les pretenden rebajar a los médicos, pues sean los correctos, ¿verdad? Bueno, muy bien, está sumamente claro, y tenemos una información de última hora que nos envía el jefe del Departamento Legal de la Unión Médica, el máster Carlos Abarca, a quien le agradecemos mucho. Dice que en los próximos días vendrán temas sobre mala práctica médica y acoso sexual, para que estemos pendientes todos. Aquí en La Voz Médica, en los próximos programas, tendremos especialistas con el tema de, repito, mala práctica médica y acoso sexual, temas muy interesantes y muy relevantes. Muchísimas gracias al jefe del Departamento Legal, el máster Carlos Abarca de la Unión Médica, por esa información que nos está enviando. Dice por acá, vamos a ver en los últimos minutos, tenemos una preguntita por acá de la clínica. Este es el doctor Carazo. El doctor Carazo que nos dejó una preguntita por acá. Dice el doctor Carazo, ok, una vez más, la Unión Médica nos saca de dudas, pero yo tengo una duda tremenda. En la Unión Médica veo que están muy preparados. La pregunta mía es, si el Colegio de Abogados, buena la pregunta, si el Colegio de Abogados y el Poder Judicial han venido capacitando a los colegas de su invitado para el manejo de esta ley marco de empleo público, que por lo visto no es nada sencilla de interpretar. Atentamente, doctor Carazo. Licenciado, no sé si usted le puede responder a eso, si hay preparación en el gremio legal, tanto a nivel de colegio de abogados o cuando se va a entrar en vigencia algunas reformas a ley importantes, el Poder Judicial viene preparando mediante charlas también a los colegas porque va a intervenir mucha gente, desde tribunales, fiscales, etcétera, etcétera. Entonces es una pregunta general la que le hace el doctor Carazo, a quien le agradecemos su participación. Sí, muchas gracias, valiosísima la pregunta, y la respuesta es que muy poco. En realidad, estos temas de empleo público, solo los que nos vamos especializando y que tenemos un contacto directo, profundizamos, y en realidad, por parte del Poder Judicial, que yo sepa, inclusive he conversado con alguno que otro juez, y lo que me indican es que no se ha dado mucho, ¿verdad? Inclusive porque son los jueces de trabajo los que después van a tener que venir y aplicar esta ley. Y por parte del Colegio de Abogados, creo que los conversatorios o las conferencias en cuanto a este tema de empleo público en realidad es escaso. En realidad es muy escaso, prácticamente que yo no he visto mucho, y esto es importantísimo, ¿verdad? Porque inclusive eso me da pie para otro tema que quiero comentarles así porque el tiempo pues nos presiona un poco, pero es esta temática, inclusive la misma ley regula principios rectores del empleo público. ¿Me permite leerle en los últimos 2 minutos y medio del programa un comentario de su colega,
el doctor en Derecho Internacional, doctor Walter Rubén Hernández Juárez, dice, el tope máximo serán 12 años, resuelto así por la sala. Se ajustan a esos extremos, la ley de empleo público tendrá un problema grave con las entidades autónomas y el Poder Judicial, universidades y municipalidades, pues el artículo 191 de la Constitución Política no es preciso, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, y nos quedan solamente 2 minutos de programa. Claro. Lo que les comentaba, por ejemplo, los principios es como el chasis, ¿verdad? El chasis de una... Y le da mucho la posibilidad al juez de poder aplicar la ley. Entonces, dentro de estos principios, por ejemplo, se habla el principio del Estado como patrono único, ya se viene a regular. Se habla de la carrera administrativa, se habla de la equidad salarial, incluye elementos interesantes como excelencia en el servicio, el principio de mérito, capacidad y competencias, habla del principio de modernidad, es decir, que habla de los objetivos de la administración pública y generación de valor público, se habla del interés general y la participación ciudadana. La ley, como lo hemos comentado, es amplia, son 50 artículos y 15 transitorios, y que tiene todo un impacto directo al sistema de empleo público. Definitivamente hay que profundizar en la misma, definitivamente hay que estar informados, hay que estar preparados para que con base en eso se puedan tomar decisiones objetivas, lo más razonables y proporcionadas, y lo más importante es porque nadie puede alegar ignorancia de la misma, ¿verdad? Entonces, nosotros desde el área laboral pues vamos a estar felices de poderles servir, de poderlos acompañar, de poderlos orientar, y de esto se trata, ¿verdad? De informarnos, de prepararnos para lo que se viene, que si bien es cierto, faltan algunos meses, pero el tiempo pasa y lo importante es estar preparados. Licenciado José Carlos Escalante Rubí, abogado del área laboral de la Unión Médica Nacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy en este programa oficial de la Unión Médica Nacional, La Voz Médica. Muchísimas gracias, y les recordamos, ya lo dijo el jefe del Departamento Legal de la Unión Médica, el máster Carlos Abarca, en los próximos días tendremos programas sobre mala práctica médica y acoso sexual. Gracias, licenciado, y gracias a todos. Nos vamos, mañana 7:20 de la mañana, regresa a Horizontes, y el martes de la próxima semana a las 7:20, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Buenos días. Para una alimentación variada, natural y balanceada, consuma alimentos de todos los colores. Morado la remolacha, rojo la fresa y el tomate, naranja y amarillo banano y ayote, blanco arroz y tortilla. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Para una alimentación variada, natural y balanceada, consuma alimentos de todos los colores. Morado la remolacha, rojo la fresa y el tomate, naranja y amarillo banano y ayote, blanco arroz y tortilla. Más colores, más salud. Caja Costarricense de Seguro Social. TIGC Centro 96.3. Póngala.